va a arrancar eso. Y para arrancar yo les voy a pedir que hagamos oración. La oración que vamos a hacer hoy es la oración del catequista. Esta oración la hizo un catequista que nos enseñó mucho y quien fue quien empezó el desarrollo de todo el Vaticano II. Este es Juan Pablo II. Las invito a que después de mí vayamos repitiendo, pidiéndole a Dios Todopoderoso que envíe su Santo Espíritu sobre todos y cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus comunidades parroquiales, sobre los niños que catequizaron y que están catequizando, sobre los jóvenes que catequizaron y están catequizando. Que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre sus sacerdotes, sus párrocos, que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre ustedes para que los acompañe en todas sus acciones, para que sigan siendo catequistas de Jesús en medio del sitio donde estén, en medio de la realidad donde se encuentren. Vamos a decir: Señor, haz que yo sea tu testigo para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédeme poder cumplir la misión de catequista con humildad y profunda confianza. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como don gratuito. Que mi catequesis sea un servicio a los demás, una entrega generosa y viva de tu evangelio. Recuérdame continuamente que la fe que deseo irradiar la he recibido de ti como un don gratuito. Ayúdame a vivirla con responsabilidad para conducir a ti a los que me confías. Hazme verdadero educador de la fe, atento a la voz de tu palabra, amigo sincero y leal de los demás, especialmente de mis compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca mi vida, para que no deje de buscarte y quererte, para que no me venza la pereza y el egoísmo, para combatir la tristeza. Señor, te sirvo a ti y a la Iglesia, unida a tu Madre María, que como ella, yo sepa guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Siempre la palabra a nosotros como catequistas nos debe de guiar, nos debe de iluminar. Y he escogido el texto de Juan 8, del verso 1 al 11. Juan 8, del verso 1 al 11. Es un texto que a mí me ha marcado mucho en mi vida y que va muy bien no solamente para este momento de oración que estamos haciendo, sino también para la catequesis que vamos a realizar en el día de hoy. Dice el Evangelio de Juan: Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio de él y le dijeron: Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. En un momento de silencio, queridos catequistas, ahí donde estén, cerramos los ojitos y digámosle a Dios:
Señor, permítenos sentir en nuestra vida la misericordia tuya, esa misericordia que tuviste con esta mujer pecadora. Me presento delante de ti con mi sarta de pecados. Me pongo frente a ti para decirte que solo tú eres mi Salvador, solo tú eres mi Señor, solo tú eres el Altísimo, solo tú mereces mi atención, mi amor, mi trabajo, mi vocación. Me pongo ante ti, Señor, para que seas tú que limpies mi vida del pecado y me des la fortaleza de contar con tu palabra en donde quiera que esté. Bendice mi mente, bendice mis ojos, bendice mi lengua, bendice mi corazón, bendice mis manos, mis pies, mi sexualidad. Bendícela, Señor, y haz que yo viva cerca a ti, viva contigo, y así pueda anunciarte, Señor, con una catequesis viva y llena de ti, de tus palabras, de tus valores. Amén. Bien, después de este corto saludo paso a contarle lo siguiente. Vamos a iniciar esta catequesis. Esta catequesis se llama la catequesis de la experiencia. ¿Por qué lo hemos querido llamar así? Es una catequesis que necesitamos realizar en nuestras comunidades parroquiales con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros padres de familia, con todos los que en donde yo quiera que esté como catequista, debo de hacer. Y es una catequesis que me va a permitir hacer lo que Jesús hizo con nosotros, hacer lo que Dios Padre hizo con nosotros, la catequesis de la experiencia. ¿Esto a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a que nosotros verdaderamente seamos hombres del mundo, mujeres del mundo, con el corazón en la iglesia, con el corazón en Jesús. Esto es para aquellos que dijeron, no, yo ya soy catequista, el mundo es allá y yo soy catequista acá. No, nosotros los catequistas tenemos ante todo la necesidad de vivir en medio del mundo. Vivir en medio del mundo significa vivir en medio de las realidades del mundo. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Jesús cuenta una parábola y le dice que corten la cizaña y dejen? Y Jesús dijo, no, dejen el trigo en medio de la cizaña. Pues nosotros los catequistas somos ese trigo en medio de la cizaña. Y el trigo en medio de la cizaña se nota, pero para el que sabe, para el que no, no. Cuando uno va por algunas praderas donde puede haber trigo, uno que no sabe mucho de agricultura, uno podría diferenciar una cosa de la otra. Pero el que sabe sí. Y el trigo que sabe que es trigo, sabe que está ahí para dar un buen fruto. Nosotros los catequistas, en medio del mundo, tenemos que ser esos hombres y mujeres que damos testimonio del amor de Dios en nuestra vida. Y eso tiene que ser muy importante. Pero aquí, la catequesis de la experiencia debe de llevar a 3 momentos esenciales en los cuales yo tengo que trabajar para poder darla. Ojo vivo, catequistas. Les hablo a los 233 catequistas que están en estos momentos conectados. A todos ellos que han ido saludando ahí ustedes están viendo, ahí ya llegó Alexander, Ortegona, Marta, Benelli. Les hablo a todos ustedes, catequistas. Para yo catequizar, tengo que vivir en el mundo. Primera condición. Vivir en el mundo significa que no tengo que abstraerme de él. Ahora soy un santo de Dios y eso es el mundo lo que está allá. No, yo tengo que vivir en el mundo. Dice la palabra que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo, a este mundo. Entonces nosotros, ¿por qué nos tenemos que salir del mundo? Tenemos que vivir en el mundo. Y de ese mundo tenemos que empezar a descubrir los elementos trascendentes que van a llevar a que las personas, a través de nuestra palabra, vivan a Jesús. Ojo vivo. Vivo en el mundo, busco en el mundo los elementos trascendentales, donde se vea la trascendencia, y con mi palabra logro que la persona salga a vivir, pero vivir con Cristo.
Eso es una curva. Yo voy a tratar de mostrarles esa curva aquí. No sé si, vamos a ver si la logran ver. A ver, porque esto es como rarito. Esto va uno para un lado y vas para el otro. Ahí, esa curvita. Esa es una curva que me va a permitir a mí. Ah, es que la estoy notando al revés. Ahí, exacto. Esa curva es la que yo tengo que hacer con todas las catequesis. Es esta curva. Yo tengo que hacerla con todas las catequesis. ¿Cómo es esa curva? Es una curva que me va a permitir a mí ubicarme en el mundo, ir profundizando para después hacer que las personas a través de mi palabra y de mi testimonio de vida puedan verdaderamente transformarse en cristianos. Eso lo vamos a ir dilucidando. De pronto algunos todavía no lo han agarrado, pero ahí poquito a poquito lo vamos a ir dilucidando, vamos a ir diciendo cómo desentrañar esto. Yo catequista soy un hombre del mundo. Tú catequista eres una mujer, eres un hombre del mundo. En el mundo. Y ahí en el mundo empiezo a descubrir lo que una declaración del Vaticano II, una constitución, no era constitución, una declaración o decreto del Vaticano II, adyentes a las gentes, decía, en el mundo se dan las semillas del verbo. ¿Qué son las semillas del verbo? Dios que se hace presente en donde quiere que haya un ser humano. En donde quiere que haya vida, ahí está Dios presente. ¿Yo qué tengo que hacer en medio del mundo? Buscar en medio de ese mundo todos aquellos elementos que me permitan a mí descubrir que Dios se está manifestando ahí. ¿En dónde se manifiesta Dios? En todos los momentos de nuestra vida. Entonces yo tengo que empezar a descubrir cómo Dios me habla a través de esos elementos. La palabra de Dios para nosotros, los cristianos católicos, no se agota en el libro. Nosotros no somos cristianos de libro. Nosotros somos cristianos de palabra de Dios. Y entonces los catequistas, ustedes y yo, tenemos que aprender a descubrir la palabra de Dios en el mundo. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, además dice la palabra. Pero cuando el Génesis nos dice que dijo Dios, hágase el árbol, y el árbol se hizo, el árbol es palabra de Dios. Entonces cuando yo veo un árbol, digo, y eso Dios lo dijo, o sea, eso es palabra de Dios, la palabra toma fuerza, toma vida. Entonces yo tengo que aprender a descubrir la palabra de Dios en los elementos de la vida diaria. Y eso me lo va a permitir mucho el Espíritu Santo de Dios, que me va a decir cómo yo voy a lograr percibir a Dios en los elementos, en los momentos, en las historias, en las experiencias de vida de la gente. Eso tiene que ser claro y contundente. Yo me ubico en medio de la realidad del mundo. Y en ese mundo tengo que descubrir a Dios. Primera característica del catequista. Descubre a Dios en el mundo. No es que lo descubrió en una Eucaristía muy linda, lo descubrió en un encuentro, lo descubrió en un retiro, y allí el Señor le dijo que se alejara del mundo. ¡No! Dios le dice al catequista, métase en el mundo y ahí descúbrame a mí. Y hay varios pasajes. Muchos de los encuentros en estos días leía para producción de algún material de catequesis. El padre Sebastián se fue para Roma y traía unos textos muy interesantes y había uno que hablaba de como de 40 encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas y yo empezaba a estudiar cada uno de esos encuentros y eran encuentros en medio de las realidades del mundo. Bueno, el que más nos ha impresionado a todos nosotros es el encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús que pasa por ahí, llega a donde la samaritana le dice, mujer, dame de beber. ¿Qué había ahí? Un pozo. ¿Qué había ahí? Un balde. ¿Qué había ahí? Una cuerda. ¿Qué había ahí? Una mujer que llegaba a sacar agua. Jesús descubre ahí una necesidad, una historia, una experiencia de vida para hablar de Dios. Yo, Pedro Ortiz, tengo que empezar a descubrir en los diferentes estadios de la vida, en los diferentes momentos de la vida, en cada una de las experiencias de vida de las personas, tengo que descubrir cómo Dios le está hablando a esa persona. Para eso tengo que aprender muchas cosas. Lo primero que tengo que aprender es de Jesús, porque si aprendo de Jesús, pues voy a aprender sobre qué es lo que quisiera Jesús en esa realidad concreta. Si aprendo de la Biblia, pues voy a aprender cómo iluminar esa realidad de la palabra de Dios y cómo tengo que aprender también de la iglesia. Tengo que aprender de Jesús, de la palabra y de la iglesia. 3 elementos que tenemos que estudiar usted y yo para poder desarrollar una catequesis de la experiencia.
Tengo que saber de Jesús, tengo que saber de la palabra de Dios y tengo que saber de la iglesia. Son tres conocimientos que tengo que tener en la cabeza, diría Pedro, para poder dar razón de mi esperanza. Pero yo, catequista, tengo que saber de esos tres elementos para poder iluminar el caminar de esa experiencia de la persona. Cada momento, cada estadio, lo natural. Ahora, en lo natural yo descubro la presencia de Dios y descubriendo la presencia de Dios empiezo a hacer que la persona profundice para que en algún momento de ese transcurrir, de esa catequesis que yo haga, pues ella pueda decir, sí, acepto a Jesús. Nuestro objetivo es que las personas acepten a Jesús, lo conozcan, lo sigan, lo amen, lo anuncien. Hay una aceptación plena de Jesús en la vida de las personas. El documento de Santo Domingo. Santo Domingo es una conferencia episcopal que se realizó por allá en los años de 1992 y allí nos decían a nosotros, nos dicen a nosotros los catequistas en el documento de Santo Domingo que somos la punta de lanza de la evangelización. ¿Qué significa que somos la punta de lanza de la evangelización? Pues que estamos ahí metidos en medio del mundo, descubriendo las realidades de Dios y haciendo que Dios se manifieste a estas personas y haciéndolas que vivan como Cristo. Es decir, usted, catequista, yo, catequista, necesitamos vivir en el mundo y descubrir en el mundo la presencia de Dios. Hay algunos que viven en las nubes y qué bonito, qué lindo, que viven en medio de esa realidad totalmente divina. Qué bueno, qué rico que tengan ese don de Dios, que es un don de Dios. Pero nosotros los catequistas tenemos que tener los pies sobre la tierra. Estamos viviendo en este mundo, estas realidades. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ya ahí entonces empezamos a marcar la diferencia. Ahora bien, esa catequesis de la experiencia, mejor, la catequesis de la experiencia tiene dos presupuestos. Un presupuesto antropológico y un presupuesto teológico. Y yo no me voy a extender aquí en hablar de antropología y de teología. Voy simplemente a remarcar dos puntos claros de cada uno. Antropológicos, el hombre. Y cuando hablamos de hombre, no me van a decir las mujeres, ay, es que hablan siempre del hombre y no de la mujer. Mire, la palabra hombre viene de griego de hominus. Hominus es humus. Humus es de arena, de tierra. La palabra hombre no significa género. La palabra hombre significa de la esencia de la que viene el ser humano, que es el ser tierra. Lo que nos sucedió hace 50 días tal vez, en el miércoles de ceniza, en el que fuimos y nos echaron ceniza en la frente y nos dijeron, en polvo eres, eso es lo que significa el hombre. Entonces la antropología se va a encargar del estudio del hombre, que es el tema por esencia de la filosofía. El hombre concreto, el hombre corpóreo, el hombre social, el hombre histórico. Ese hombre que Dios ve, que Dios mira, que Dios observa desde lo alto y que yo no tengo que cerrar los ojos para no verlo. Estos días salía en cuarentena a hacer esas diligencias que le tocaba a uno a la tienda, a mercar. Nosotros los hombres nos demoramos más que las mujeres, pero cuando llegué a la casa de mi esposa me decía, ¿y por qué se demoró tanto? Había muchos policías por ahí, pero yo cerré los ojos para que ellos no me vieran. A veces nosotros queremos cerrar los ojos para no ver lo que está sucediendo afuera. No, tenemos que abrir los ojos para ver qué es lo que está sucediendo afuera. En el Éxodo 3.7, dice, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando los maltratan sus mayordomos. He bajado para liberarlo. Es el Dios que ve la miseria humana. O es el Dios que ve también la riqueza humana, porque Dios no está mirando solamente lo malo que hay y las necesidades, también está viendo las cosas buenas que hacemos, como esa iglesia en salida. Nunca he visto más la iglesia en salida que esto en este tiempo de pandemia. Esa iglesia en salida que me trajo a Jesús a la puerta de mi casa para que me bendijera con el Santísimo. Es una
Eso es una maravilla de iglesia. ¿No? Es una iglesia que ve al pueblo y sale. Y tú, catequista, no puedes esconderte en tus conocimientos científicos sobre Jesús, en tus conocimientos científicos sobre la Biblia, en tus conocimientos científicos sobre la iglesia para enseñar. Tú tienes que irte con toda tu humanidad a ver lo concreto del ser humano. El ser humano como persona, con sus luces y sus sombras. Luces y sombras. Tus niños, tus jóvenes, tus padres de familia, tu comunidad parroquial, tu movimiento tiene hombres y mujeres que viven en este momento histórico. Hay que verlos, hay que observarlos, hay que quererlos. Esos hombres y mujeres que de alguna u otra manera tenemos que vivenciarlos. No podemos abstraernos de esa realidad. Nosotros tenemos que concretar que nuestra catequesis no parte desde la palabra de Dios ni desde los conocimientos que yo tengo, parte de las realidades del ser humano. Por eso, en la catequesis de la Arquidiócesis de Cali para primera comunión y para confirmación, proponemos 4 temas iniciales. En la primera comunión, vamos a decir, me acuerdo, en la primera comunión, los 4 primeros temas parecen que son para el niño. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Por qué quiero comulgar? Y algo sobre la Eucaristía. Son 3 temas fundamentales. Entonces, cuando se construye esa catequesis, lo que se buscaba no era tanto que el niño dijera quién soy yo y se reconociera hijo de Dios, que no dijera tanto que mi familia está, sino que no dijera tanto porque quiero comulgar, sino que el catequista, a partir de verle esas respuestas, ver esas tareas, conociera al niño. 4 temas, 1 mes para conocer al niño. Esa es la propuesta que hacíamos desde la pastoral de catequesis. ¿Qué hacemos desde la pastoral de catequesis? Conozcan primero a sus niños, conozcan a sus jóvenes, conozcan a sus adultos, porque desde ahí es donde va a partir entonces la iluminación que yo voy a hacer. 2 presupuestos. Un presupuesto primero que es el antropológico, la antropología, el ser humano por excelencia. Y el segundo presupuesto es indudablemente el teológico. Un presupuesto humano, un presupuesto del hominus, del humo, de la arcilla, y un presupuesto teológico. En este presupuesto teológico, lo que busca es hacer del hombre el tema central de Dios. En la catequesis de la experiencia, lo que hacemos es que el tema central de Dios sea el hombre. Porque Dios, desde la palabra de Dios, desde la experiencia de vida, desde la doctrina de la iglesia, podemos hablar de economía, podemos hablar de ecología, podemos hablar de todos los temas. Nosotros los catequistas, cuando vamos a hacer catequesis, ponemos a Dios a que mire a los hombres. Ojo vivo. Si Dios mira el mundo, si Dios mira la naturaleza, si Dios mira el cosmos. Nosotros en la catequesis lo que buscamos es que Dios mire al hombre. Mire eso tan bonito. Vemos al hombre y le decimos, Dios, míralo a él. Qué cosa tan maravillosa hacer catequesis. Nosotros los catequistas ponemos a Dios a que mire al hombre. Esa es nuestra teología. Nuestra teología no es descubrir los misterios y los dogmas de fe que nos ha puesto la iglesia y que nos ha transcurrido tanta tinta. No, ese no es nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto teológico en la catequesis de la experiencia es decirle, Dios, mira al hombre. Entonces, ¿qué dijimos? Que la catequesis era enseñar la creación, los 73 libros de la Biblia, enseñarle los 7 dones del Espíritu Santo, los 10 mandamientos. No, nuestra catequesis, la catequesis de la experiencia, tiene que buscar que ese ser humano a quien yo conozco, el Señor lo mire y le hable. Y cosa tan maravillosa. Y ahí entonces vamos a encontrar 2 palabritas que a mí me gusta enseñarlas en medio de estas catequesis, y es cronos y kairos. Cronos y kairos, ¿no? El cronos es el tiempo, el horario. ¿Ves? No me puse el reloj. El cronos
el tiempo del hombre y el kairos. En la catequesis, lo que tenemos que favorecer nosotros es eso, es que en el cronos del hombre venga el tiempo de Dios, que es el kairos. ¡Oh, qué cosa tan bonita! Y así entonces nuestra misión no se supedita a cumplir una misión que me da el párroco de ir a coger cuantos peladitos y enseñarles el Padre Nuestro. No. Mi misión como catequista, desde la catequesis de la experiencia, desde esta catequesis que hoy se está poniendo en auge, es buscar que el hombre, el hominus, sea visto por Dios y Dios le hable al corazón. Eso es lo que tenemos que hacer como catequesis. Y miren esa teología, cómo aparece desde la palabra de Dios en Jeremías 18:1-6. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Nosotros los catequistas nos convertimos en la boca de Dios. Nos convertimos en las manos de Dios, que ayudamos a forjar una nueva persona en ese hominus. Y ahí entonces todo lo teológico. Dios que ve al hombre en su realidad y ese Dios que baja a través de nosotros catequistas para iluminar el camino de la gente. Porque muchos años, los que llevan muchos años en la catequesis, salen a la calle y la señora que ya va con su hijito le dice: ay, usted me dio a mi primera comunión, ay, usted me preparó para la confirmación, ay, usted me dio una charla de no sé qué. Claro, fue algo tan impactante porque usted estaba hablando cosas divinas al corazón de esta persona. Y usted dice, usted se acuerda, porque uno no trata de guardarlo. Los catequistas no debemos de guardar y que a este le diga esto, pero cuando alguien dice: ay, usted me catequizó, ay, es que usted dijo tal cosa, es porque ha impactado tanto la vida de esas personas que eso quedó en el cerebro. ¿Por qué? Porque logramos llegar a la persona y hacer que Dios le hablara a esa persona. De eso se trata la catequesis de la experiencia. Catequistas, catequesis de la experiencia es verdaderamente el trabajo que debemos realizar nosotros. Claro, ya tendríamos que empezar a pensarnos desde qué presupuestos, desde qué elementos metodológicos, pedagógicos, y eso lo vamos a enseñar después, tranquilo, vamos a meter en la parte metodológica y en la parte pedagógica. Hoy quisimos subirnos un poco para que ustedes empiecen a pensar más que como catequistas, como catequetas. ¿Qué es eso? Algunos van a decir: ¿qué es eso de catequeta? Catequeta no es el que hace la catequesis, sino el que se piensa la catequesis. Ya que nos empecemos a pensarnos la catequesis. Y pensarnos no es decir este tema para el sábado, no, sino que empecemos a pensarnos cómo elaborar herramientas para la catequesis. No todos los catequistas nos vamos a convertir en catequetas. No todos los catequistas van a convertir en catequetas. Tengan en cuenta eso, ¿sí? No vayan a caer en el error de empezar a decir: yo soy catequeta porque hice tal dinámica, ¿no? Poco a poco el Señor va suscitando estos hombres y estas mujeres que necesitamos que empiecen a pensar la catequesis. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es hoy mínimamente pensarnos en que mi catequesis tiene que tener esas esencias: lo natural, lo corpóreo, la historia humana que es vista por Dios e iluminada por Él. Ahora bien, la experiencia natural se da como un faro, como una luz que me ilumina a mí. Es la gracia de Dios para mi vida como catequista. Y esa gracia se puede manifestar en el pecado, o en la gracia, o en la fe de las personas, en la duda de las personas, en las certezas de las personas. Ahí yo voy a empezar a descubrir la esencia de Dios. Si yo no veo la presencia de Dios en una realidad, difícilmente voy a usar esa realidad bien para dar catequesis.
Pero tenemos que ser muy sabios y prudentes. Sabios y prudentes. Esas dos palabritas me las aprendí yo mucho, mucho, mucho en la novena de Navidad. La prudencia que hace verdaderos sabios. Ser muy prudentes en la observación. Mirar, observar. Los catequistas somos hombres y mujeres que observamos la sociedad en la que vives, la comunidad en la que vives, observarla, para allí lograr descubrir la presencia de Dios y prudentemente empezar a caminar con estas personitas para que descubran ahí la presencia de no es tan fácil, no es tan compremos 200 de sabiduría, 200 de prudencia y hagamos un menjurje y nos lo tomamos. Pero el Señor va dando los escaños, va dando los elementos para que nosotros podamos ir descubriendo estas cosas. Ahora, esta experiencia o esta catequesis de la experiencia va hacia adentro y hacia afuera. Ojo vivo, va hacia adentro y hacia afuera. ¿Se acuerdan del pasaje creo que es del Génesis? Sí, de la zarza ardiendo. Moisés, desde afuera, el Señor se le manifiesta desde afuera. Pero también se puede descubrir desde adentro, ¿no? Dirían los expertos en el tema que eso es un énfasis, ¿no? La propia identidad desde adentro, que se convierte al mismo tiempo en el despertar de una vocación. Desde afuera o desde adentro se puede descubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, el dinamismo de esa vocación que se derrama hacia afuera y que se convierte en misión. Cuando yo logro que un joven, que un padre de familia, que un universitario, que un miembro de mi ministerio, que un miembro de la parroquia, a través de una de mis catequesis, logre descubrir la presencia de Dios en los hechos externos o en los hechos internos de su vida, pues inmediatamente este va a querer ir a contarlo. Verbi gracia lo que le pasó a los dos discípulos de Maús. Verbi gracia lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a todos estos hombres y mujeres que tuvieron un encuentro personal con el Señor, inmediatamente quisieron ir a contarlo. Lo que le pasó a la samaritana, ¿no? Lo que le pasó a tantos hombres y mujeres que han descubierto la presencia de Dios en su vida, desde afuera o desde adentro, y lograron ir a misionar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros no es pensar, tengo que buscar gente para que vaya a misionar. No. Lo primero que tengo que hacer yo es, tengo que buscar gente para que encuentren a Jesús y acepten la salvación de él. Punto. El Señor hace el resto. Es decir, yo no tengo que buscar gente para que venga a mi movimiento, no tengo que buscar gente para que venga a dar catequesis. No, mi vocación de catequista me lleva a que descubran o desde afuera o desde adentro la presencia de Dios y lo acepten a Él como Salvador. Lo demás vendrá por añadidura. Cuando leemos la palabra de Dios, vamos a descubrir cómo Moisés siempre regresa a Loret, siempre regresa a orar, a meditar, a descubrir, a recibir de Dios. Se trata de su experiencia fundante. Allí donde el Señor se le presentó, se convierte en un momento especial de su vida. Por ejemplo, el día en que ustedes decidieron ser catequistas, por una prédica de un sacerdote, por una catequesis que le dio algún catequista, por un testimonio de vida de alguna persona, por una lectura de un libro, por un video que vieron. Yo no sé cómo habrán llegado ustedes a ser catequistas, pero ese momento es fundante en su misión. Así, cuando nosotros logramos que una persona en un momento determinado de su vida encuentra a Jesús, ese momento se vuelve fundante en la persona y siempre va a recordarlo. Y claro, va a recordar todos los hechos que estuvieron alrededor. Muchos de nosotros, por gracia de Dios, hemos logrado generar eso en personitas. Y a veces empiezan a seguirlo a uno. Y yo les digo a los catequistas, cuando las personas los empiezan a seguir a ustedes porque descubrieron que usted les había dado palabras de salvación, palabras de Dios, pues no le huyan ni le tengan miedo. En la medida en que usted siempre esté siguiendo a Jesús, algún día usted va a dar un paso al costado y ellos van a seguir a donde Jesús. Y si no, piensen ustedes en esos sacerdotes que ustedes les dieron catequesis cuando eran
jóvenes de confirmación, ¿no? Usted dice, yo le di confirma, yo le di catequesis. Piensen en esos hogares sólidos, bonitos, hermosos, que usted lo mire y dice, ay, a ese yo lo preparé para el bautismo. Ay, mira que a este. Son momentos muy especiales que el Señor favorece para que ahí verdaderamente comience el sentido de la catequesis. Una catequesis que se transforma. Una catequesis que indudablemente necesita un proceso. Ese proceso no es más que un método. No voy a hablar de metodología de la catequesis. Voy a hablar del método para hacer catequesis de la experiencia. ¿Listo? Ya de la metodología de la catequesis podemos hablar en otro momento. Pero ahorita vamos a hablar un poco del método para hacer catequesis de la experiencia. Lo primero es explicitar, poner, eh, poner de manifiesto de un modo sugestivo y vivo lo simbólico con imágenes portadoras de vida. Y aquí hay dos condiciones que tenemos que tener. Primero, lo simbólico. Nosotros catequistas somos comunicadores por excelencia. La catequesis es comunicación por excelencia. Los comunicadores lo que buscan siempre es crear signos y símbolos. ¿Por qué crear signos y símbolos? Porque las personas se conectan fácilmente con el signo del símbolo. Cuando la gente se conecta rápidamente con el signo y el símbolo, van a recordar siempre el significado y lo simbolizado. No sé si me hago entender en ese sentido. Yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes quién fue el que creó la bandera de Colombia, de la mayoría de nosotros pecaríamos y diríamos no sé. Pero cuando me muestra amarillo, azul y rojo, una franja amarilla más grande, las dos franjas rojas y azules iguales, extendidas, digo, bandera de Colombia. Símbolo, símbolo, ¿sí? Cuando nosotros, en la iglesia, que la iglesia es muy rica en eso, logra crear signos, símbolos, inmediatamente el catequizando agarra eso y lo aplica en su vida. ¿Por qué llevo esto? Porque nosotros tenemos que empezar a mirar el mundo que nos rodea. Si nosotros los catequistas todavía seguimos diciendo que nosotros los niños somos ovejitas y que Jesús es un buen pastor, yo le diría, pregúntenle a sus niños si conocen una oveja. Pregúntenle a sus niños si conocen un pastor. Hoy tendríamos que empezar a narrar de una manera diferente. De eso se trata el modo gradual y sugestivo y vivo de lo simbólico, empezar a buscar nuevos símbolos para narrar la historia de salvación. Y no es cambiar, no es cambiar el sentido de la palabra, no es cambiar el sentido de la historia de salvación, es hacerla nueva. ¿No dice Jesús en Apocalipsis? Yo hago todas las cosas nuevas. Tenemos que hacerlas nuevas, contar de una manera nueva, contar de una manera nueva. Nosotros en la catequesis de la experiencia tenemos que empezar a ver cómo contamos la historia, cómo contamos la historia de salvación de una manera nueva. Cómo logramos descubrir nuevos símbolos y signos en medio de la gente. Y eso se da cuando uno empieza a decir, bueno, si yo tengo, a ver, yo miro aquí esta alcoba donde estoy. Entonces si yo tengo ese maletín, ¿cómo usaría ese maletín para la catequesis? ¿Cómo usaría yo el maletín para la catequesis? ¿Quién no tiene un maletín en la casa? Todos. ¿Quién no usa un maletín? Todos. Entonces yo digo, el maletín. El maletín, no puedo decir que mi maletín es como un maletín vacío que me dieron cuando yo nací. Cuando yo nací tenía un maletín vacío. Y yo ese maletín vacío lo voy a ir cargando con todas las acciones buenas de mi vida. Yo hoy, después de 50 años, ¿cuántas cosas tengo en ese maletín? Sí, agarro un signo de la vida diaria y empiezo a bordearlo, empiezo a hacerlo significativo para la persona. Cuando yo coja el maletín y me lo vaya a echar al hombro y que asistí a esa catequesis, no voy a decir, tengo que llenar este maletín de cosas buenas. Creo un signo, creo un símbolo en la persona. Entonces, así tengo que empezar a trabajarlo. Por eso a nosotros los catequistas nos dicen que somos buenos para juegos y para dinámicas. Tenemos que ir traspasando esos juegos y dinámicas para que se conviertan, lo que usamos en esos juegos y dinámicas se conviertan en signos y símbolos para la gente.
Yo sé si ustedes han escuchado la carreta del huevo, la familia es como un huevo, y jugamos con el huevo y recochamos con el huevo, pero le hacemos descubrir a la gente la importancia del huevo, de las características que tiene el huevo, de las diferentes partes que tiene el huevo. El huevo no tiene tres partes, yema, clara y cáscara. El huevo tiene como 10 partes diferentes. Y entonces le contamos a la gente y la gente empieza a decir, pero este me está hablando del huevo, ¿qué me va a hablar? Y después empezamos a poner en cada una de esas partes de una manera arbitraria uno de los valores de la familia. El huevo se convierte en un símbolo. Todos los días hemos comido huevo, mucho más en esta cuarentena cuando escasea el dinero del huevo, aunque ya no se puede decir que vale huevo porque el huevo está costosísimo, a 400 pesos ya está la unidad, y eso que pequeñitos. Entonces, buscar signos y símbolos en medio de la vida de la gente, para que allí podamos empezar a contar de nuevo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús habló de pajaritos, habló de campo, habló de peces, habló de barca, habló de reyes, habló de las cosas que habían en su alrededor. Y eso tiene que ser claro en nuestra pedagogía catequística. Tenemos que buscar nosotros, en medio de la gente, esos elementos que me van a ayudar a mí para poder que tomen un nuevo significado para las personas. Ahora, a eso tengo que hacerle algunas precisiones intelectuales. Primero, explicitación gradual. Segundo, precisiones intelectuales y morales. Tengo que hacer algunas precisiones frente al elemento que yo use, porque si no, algunos se me van a ir por otro lado, ¿no? Algunos van a empezar a pensar otras cosas con respecto a los signos y símbolos. Entonces, yo tengo que encerrar ese signo y símbolo para que no signifique más que eso que yo estoy diciendo y no que vaya a significar otra cosa. Ahora, tengo que mover hacia el compromiso y vida profundamente humana y cristiana. ¿Qué significa eso? No me puedo quedar en el juego, no me puedo quedar en el signo, no me puedo quedar en el símbolo. Tengo que hacer trascender a la persona. En algún momento estábamos hablando de los frutos del Espíritu Santo en una catequesis. Estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo. Yo dije, qué rico si son frutos, pues llevemos frutas. Y entonces llevamos unas frutas y las pusimos así en la mesa y eran muy bonitas, bien grandes las frutas. Entonces yo decía, el fruto del Espíritu Santo, el fruto del amor. El amor es como un banano, el fruto de la alegría es la naranja. Y entonces la gente después, al final me decía la gente, pero entonces el fruto del amor es el banano, el fruto... Se quedaron en la cosa, se quedaron en el elemento y no trascendieron. Esa dinámica a mí me dejó marcado, y no hace mucho, hace como 4 o 5 años tal vez que hice la dinámica, ahí en la escuela de discipulado misionero precisamente, hice dinámica y rompió, no logré hacer trascender el signo, me quedé en el signo, volteé el signo, lo rodeé tanto el signo que la gente lo cogió literalmente. Y entonces ya me imaginaba yo a los 8 días dando una clase diciéndole, la fruta símbolo del fruto de la alegría es el banano. No, tiene que voltearse y llevarse más allá y buscar que ese elemento se convierta en un compromiso para las personas. Qué bueno que podamos ir avanzando en esto. Saludo muy especialmente al padre Didier, haciendo unas catequesis los días sábados y tenemos que mirar cómo las potenciamos, padre, porque estuve escuchando el sábado muy interesante sobre el catecismo y la Iglesia Católica. Después hablamos de eso, padrecito. Buscar como el elemento significativo, el elemento simbólico, no se queda ahí, sino que trascienda y lleve a la persona, lleve al individuo, lleve a la individua, a lo maduro, lleve a la individua, la lleve a asumir un compromiso diferente al que como venía. Ahora, tengo que salvaguardar la unidad profunda entre lo humano y lo cristiano. Es decir, uno, esa realidad humana y le introyecto la palabra de Dios. Hago que la palabra de Dios le diga algo. Se me cayó una hojita, con su permiso. Que la palabra de Dios ilumine ese caminar de la persona. Y además, pues una actitud de receptividad, de apertura y disponibilidad frente a lo desconocido, a lo que interpreta. ¿Por qué? Porque inmediatamente la gente acepta a Jesús
pues se enfrentan a un mundo desconocido. Mm, Aunque Jesús intelectualmente puede ser conocido por muchas personas, muchos dirán, ¿y cómo es esa vida cristiana? No se preguntarán. Entonces hay un miedo a lo desconocido. ¿Qué vendrá? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? Entonces, tengo que buscar de una manera muy fraterna cómo acompañar a estas personas en ese nuevo caminar. Como catequista nos queda muy difícil, muy difícil, muy difícil. Nosotros nos vivimos quejando de que es que mire tantos niños en la primera comunión y no volvieron, porque nos hace falta ese puntico. Y es cómo acompañar a los niños en eso y a los padres de familia, sobre todo, a los padres de familia en ese caminar después de. Claro, no hay tiempo, no hay espacio, no hay recursos, es duro, es difícil, pero ¿cómo nosotros podríamos hacer procesos de acompañamiento después? Porque la gente se queda ahí, queda impresionada, queda animada, pero nosotros no logramos cautivarlos para que vivan esa vida desconocida que se les está proponiendo. Se animan, se emocionan, pero la animación y la emoción duran 5 minutos. Entonces tengo que buscar cómo, no solamente desde mi parroquia, sino como grupo, como comunidad de catequistas, logro continuar esa vida que para ellos puede ser extraña, y ya traumática. Imagínense ustedes una catequista o un catequizando, mejor, que llega animada porque se encontró el Dios del amor, el Dios de la comunidad, y llega a una parroquia totalmente desbaratada, una parroquia donde están peleando los unos con los otros. Es para haber un choque grande. Yo cómo acompaño esos procesos. La catequesis de la experiencia, entonces, busca generar signos y símbolos desde lo humano, desde la realidad humana, precisa cuestiones intelectuales y morales, mueve al compromiso, salvaguarda la unidad profunda entre lo humano y lo cristiano y acompaña en la nueva vida que se gesta. Mire el método, pasito a pasito. No sé si habrán preguntado y si no han preguntado, pues yo mismo me pregunto, ¿y este documento que yo estoy siguiendo aquí lo podríamos compartir? Sí, lo podemos compartir. No sé a través de qué, de pronto lo podemos subir aquí a la página de Face para que ustedes lo puedan tener y lo puedan tener un poquitico más concreto y leer. Son puntos, no es el desarrollo concreto, sino que son puntos en los cuales yo me guío para que poder pues disertar aquí en este espacio. Aquí en este momento seguía un testimonio iluminador desde la educación, pero se los voy a dejar como tarea. Busquen en internet, en YouTube, busquen a José Antonio Fernández Bravo, maestro. Hay un proyecto del Banco BBVA y del país, un proyecto que llama Proyecto Aprendiendo Juntos. Proyecto Aprendiendo, son unos videos, de videos muy bonitos. Pero este de José Antonio Fernández Bravo es excelente. Hay uno de 6 minutos, uno de 59 minutos y uno de 1 hora 40 minutos. Durante esta semana, dejen de ver tantas redes sociales y cojan el celular, busquen a José Antonio Fernández. Hay alguien que lo escriba para que quede ahí metido en los comentarios y lo puedan buscar después. Se llama José Antonio Fernández Bravo. Búsquenla y busquen esa conferencia y véansela. Porque él lo habla desde la experiencia de la educación, ¿no? Como educador, como maestro. Pero es excelente para nosotros catequistas. Búsquenla y la podríamos comentar en algún momento de esta. Ahora bien, ya vamos llegando al final, ¿no? No me van a cansar. Estamos hablando de hora y media, hoy son las 9. Bueno, estamos bien. Vamos, 9:15 más o menos puedo ir terminando, 9:10, 9:15 vamos terminando mi disertación, hacemos algunas preguntas, algún diálogo entre ustedes y mi persona y cerramos esta catequesis. Bien, esto lo hemos hablado desde la antropología, desde la teología, lo hemos hablado desde la metodología, lo hemos hablado desde la catequística, de la catequética, de todos los elementos humanos. Pero si hubo alguien que aplicó la catequesis de la experiencia, fue Jesús. Jesús es el catequista de la experiencia más perfecto que podamos conocer.
Y entonces de él tengo que aprender. Hay otro libro que quiero dejarles. A ver si ustedes me permiten, yo busco aquí un librito. No, este no es este. Voy a ver, voy a copiar aquí y voy a ver si lo pongo aquí. ¿Dónde comento yo? Escribir, aquí creo que debe ser. Haz un comentario al video. Voy a ponerles ahí el link de un libro que quiero regalarles hoy. No sé cómo hacerlo. Guardar publicación. Listo. Ahí le subí, o en los comentarios de este video, que va a quedar aquí en Facebook, le subí el link de un libro que pues ha servido esta cuarentena para leerme. Se llama Jesús Maestro. Es un libro muy bonito, escrito por unas hermanas y escrito en Roma en el 2013, creo que. Es una relatoría de cómo Jesús es maestro. Es una cosa bien interesante. Ahora que tienen dos tareas. Una, ver el video de este señor y leerse en este libro. Cuando agarren la lectura del libro lo van a devorar. Es un libro bien interesante. Este libro nos muestra un Jesús maestro de la experiencia. Primero, enseñanza con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad. La autoridad se la daba pues, el ser hijo de Dios, pero también el conocimiento de la palabra, pero también el conocimiento de la religión, pero también el conocimiento de la realidad de su pueblo. Ojo vivo. La autoridad no te la da el que grites más, no te la da el que tenga más conocimientos en las ciencias que pudiste estudiar. No es que yo soy contador, no es que yo soy abogado, no es que yo soy comunicador, no es que yo soy... te va a servir por tu experiencia de vida, lógicamente. Pero la autoridad te la va a dar el conocer de la palabra, el conocer de la iglesia, el conocer de Jesús, el conocer del pueblo. ¿Estamos? Jesús es un maestro que enseña con autoridad. Tanta autoridad tenía que al inicio de esta catequesis, para los que llegaron tarde, leíamos Juan 8, 1 al 11, donde le presentaron a una mujer para que Jesús decidiera si la apedreaban o no la apedreaban. Miren la autoridad que tenía Jesús. Tanta autoridad tenía que le preguntaban, ¿pagamos o no pagamos impuestos? Lo que usted diga hacemos. Eso es autoridad. Gritó, peleó, se enojó, se llevó el balón un día para decir, no, me llevo el balón y nadie más juega. No. ¿Qué le daba la autoridad? Le daba la certeza de estar hablando la verdad. La verdad conocida desde la palabra de Dios, desde la religión judía en la que él estaba inmerso y el conocimiento del pueblo. Y lógicamente siendo a mí que me toca como catequista, pues hablar con autoridad. Cuando yo digo es que en el catecismo y la Iglesia Católica es que la palabra de Dios, es que el pueblo santo que hoy vive en estas realidades, cuando yo hablo y uno todas esas cosas, digo, espera un momento, aquí él no está hablando pendejadas, él se está acompañando de toda una autoridad bíblica, eclesiástica, tradicional, que lo acompaña para hablar. Entonces así uno fácilmente puede decirle al sacerdote, decirle al catequista que lleva muchos años, creo que no es por ahí. Sin necesidad de enorgullecerse y sin necesidad de enojarse. Simple y llanamente con la verdad. Por eso tenemos que estudiar. Por eso agradecemos que 250 y pico personas alcanzaron a conectarse, estén aquí, porque estamos aprendiendo para poder enseñar. Jesús es un maestro que enseña con rectitud. Jesús es un maestro que enseña con rectitud. La rectitud que le da la verdad. La que le da el cumplimiento de los mandamientos. Es una catequesis que verdaderamente va a hacer que trascienda, como dice por ahí uno de los contertulios que tenemos. Es un Jesús que verdaderamente enseña con rectitud y que convive con sus discípulos. La tercera, Jesús maestro que convive con sus discípulos. Jesús es un maestro que enseña con autoridad, Jesús maestro que enseña con rectitud, Jesús maestro que convive con sus discípulos. Catequistas. La pastoral de catequesis se elaboró un texto que a todas sus parroquias le llegó, esperamos,
a través de los coordinadores de catequesis que fueron a las diferentes reuniones, les entregamos un libro que se llama de grupo de catequesis a comunidad de catequistas, ¿se acuerdan? De grupo de catequesis a comunidad de catequistas. ¿Por qué? Porque estábamos viendo en la arquidiócesis de Cali como los catequistas no vivían con su gente. Eran catequistas de hora y media. Catequesis, me pongo la ropa de catequesis, voy a la catequesis, salgo de la parroquia y me voy a acostar otra vez en la casa. Y mínimamente saludo al catequista acá, saludo, el coordinador me dice que tengo que hacer, me voy. Nos hemos vuelto funcionarios. Nos hemos vuelto funcionarios. El funcionario que llega, se sienta en su asiento, teclea, atiende y se va. Entonces llegamos, atendemos a los niños, les damos lo que llamamos nosotros, lo que llamamos catequesis, me voy. ¿Por qué? Porque no quiero saber nada de esa gente. Porque es que allá va doña Julanita que, ay, nosotros los catequistas convivimos con nuestros contertulios, con nuestra gente. Es decir, vivimos inmersos en nuestra comunidad parroquial, en nuestro movimiento, en nuestra comunidad catequística. Convivimos con ellos. Jesús convivió con sus discípulos. De hecho, cuando Andrés y Santiago, creo que eran, fueron y dijeron, vea, nosotros éramos discípulos de Juan, pero Juan nos dice que no, que es usted. Jesús le dijo, ¿quieren ver dónde vivo? Es decir, vengan a vivir conmigo. Eso tendríamos que hacer nosotros catequistas, convivir con nuestra gente. Jesús, maestro que enseña con su ejemplo y testimonio de vida. Por ahí alcanzaba a leer en algunos comentarios, decía que primero esa catequesis de la trascendencia tenía que trascenderme a mí. Sí, señor. Correcto, correcto. Nosotros somos como los radios transistores, ¿se acuerdan? Ya, bueno, los radios que ahora usamos pues con estos aparatos. Para poder que ese aparato suene, tiene que recibir la información. Así tiene que ser nuestra vida de catequistas. Yo recibo a Jesús y transmito a Jesús. Yo no puedo transmitir a Jesús si no lo he recibido, si no lo vivo. Jesús es un maestro que enseña con su ejemplo y testimonio de vida. ¿Sí? Toda la enseñanza de Jesús es como yo. Como yo. Hay una catequesis que siempre la hemos visto sobre la caridad, pero alguien me la hizo ver de una manera diferente, creo que un sacerdote, que nos hablaba del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Esa parábola que enseña 15 verbos que hace el buen samaritano con el hombre que estaba tirado allí. 15 verbos. Si ustedes miran esos 15 verbos de la parábola del buen samaritano, se los pueden aplicar completamente a Jesús. Jesús allí no estaba predicando la caridad, está diciendo, así lo hago yo, así lo hice yo contigo. Es una cosa maravillosa. Jesús, un maestro que escucha y dialoga. Escucha y dialoga. Mire que no es escucha y habla, ni es Jesús un maestro que habla. Es un Jesús que escucha y dialoga, conversa con nosotros. Un Jesús que es un maestro sabio, un Jesús que es un maestro paciente. Mire esos elementos. Los vamos a repetir. Un maestro que enseña con autoridad, un maestro que enseña con rectitud, un maestro que convive con sus discípulos, un maestro que con su ejemplo y testimonio de vida enseña, un maestro que escucha y dialoga, un maestro que es sabio, un maestro que es paciente. Ese es Jesús catequista. Jesús catequista de la experiencia. ¿Cuál de estas actitudes te falta? Revisémosla. Yo por aquí ya tengo alguna subrayadita porque creo que nos haría falta. Para terminar, quiero proponerles una lectura. Una lectura que en algún momento publicamos en La Voz Católica. De Hueles al Maestro. No sé si la han escuchado. Hueles al Maestro. Esta lectura nos va a permitir como comprender un poco lo que por allá Pablo en 2 Corintios 2:15 nos decía. Nosotros somos el buen olor de Cristo. Nosotros somos el buen olor de Cristo. Un sacerdote
elaboró esta lectura que vamos a hacer ahorita, este escrito que vamos a hacer ahorita, lo elaboró desde una concepción totalmente educadora, los maestros, de los profesores. Pero yo leyendo le decía, qué bonito, esto es el catequista, es el catequista. Leamos, escuchemos la lectura. Dice, un alumno me dijo un día, maestro, ¿cómo hueles de agradable? Y yo le dije, pero mi pupilo, ¿a qué puedo oler si no uso loción ni perfumes? Con seguridad no huelo a nada. El niño me dijo, te equivocas, maestro. Hueles agradable, hueles a maestro. Me contestó él con rostro sonriente. Esta respuesta me embarga de emoción y me hace reflexionar. Es una respuesta hermosa, llena de amor y de ternura. Hueles a maestro. Yo nunca había pensado en ese olor. No lo había llamado así nunca. No supe ni definirlo. Pero ahora sé que es mi profesor, aquel que huele a mi maestro. Hueles a maestro. Cuando surcan las semillas del saber, cuando estás lleno de ternura, de amor, de cariño, de comprensión, de amistad, de facilitación, de intermediación. Hueles a maestro cuando le dedicas todas tus energías enseñándoles, cuando no comprenden la sesión. Hueles a maestro cuando soportan sus griteríos, su desinterés, su falta de ánimo, cuando le hablas de sus deportes favoritos, aunque tú no entiendas nada. Hueles a maestro cuando los reprendes a tiempo e impones una disciplina dulce y firme. Hueles a maestro, catequista, cuando sabes decir sí y cuando sabes decir no. Hueles a maestro cuando juegas con tus niños, con tus jóvenes, sin importarte qué pasó con tu vestido. Cuando con ellos vuelves a ser niños y a comportarte en el juego y juegas el trompo y juegas la pelota, la bola. Hueles a maestro cuando con ellos cantas y cuentas cuentos. Escuchas sus quejas y oyes sus problemas y te haces amigo. Hueles a maestro, catequista, cuando alientas, animas, consuelas en los momentos tristes y eres simpático con ellos. Hueles a maestro cuando das tu tiempo enseñándole la lección. Hueles a maestro cuando te preocupas por mejorar y aprender a ser maestro. Cuando con humildad y sencillez eres maestro las 24 horas del día. Hueles a maestro cuando les enseñas a potencializar, cuando aromas tus virtudes, cuando logras aromatizar sus virtudes humanas y cristianas. Hueles a maestro cuando les enseñas a hacer el bien y a evitar el mal. Hueles a maestro cuando eres coherente con lo que dices y haces. Hueles a maestro cuando les enseñas a perdonar y no a odiar. Mi alumno aquella tarde me dijo que yo olía a maestro y yo me siento muy feliz. Ojalá todos los maestros tuviéramos siempre ese noble y dulce olor al maestro. Nosotros somos el buen olor de Cristo, nuestro maestro. Amigos catequistas y amigas catequistas, gracias por estar aquí con nosotros. Hemos terminado este espacio de la catequesis de la experiencia. No sin antes agradecerles de verdad a todos los que han llegado. Sé que se conectaron cerca de 250 personas. Jesús Maestro que transforma. Si alguno tiene alguna pregunta referente a esta metodología de la catequesis, bienvenido sea. Dialoguemos un poquitico. Tenemos 5 minuticos para hablar al respecto de esta catequesis maravillosa. Saludamos a Gloria Salazar. ¿Cómo se llama el libro que debemos leer? Porfa, se llama Jesús Maestro. Se encuentra en PDF, ahí les dejé el comentario, ¿no?
Jesús Maestro se llama el texto. Si hay alguna otra pregunta, vamos conversando, vamos dialogándola en este espacio tan interesante que la Arquidiócesis de Cali nos ha ido dando. Les recuerdo, dentro de 8 días, 8 de la noche, vamos a tener a un psicólogo invitado que nos va a hablar sobre cómo atender esas situaciones familiares que se dan en la cotidianidad de nuestra catequesis, cómo atenderlo desde la psicología, desde la psicología. Jesús enseña con autoridad, con la religión, conocimiento del pueblo, y que gracias a la charla, bueno, gracias a Dios que nos permite usar estos medios. Recuerden que ustedes pueden seguir colocando estos medios al servicio de la evangelización, pueden reproducir este video que va a quedar guardado en la página de Facebook, pues haciendo difusión de todo lo que estamos aprendiendo aquí.